Buenas noches. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia a través de la internet, a través de YouTube, a través de Facebook. Que la gracia y el favor del Señor esté con ustedes. Le damos la bienvenida. Hemos tenido un tiempo especial de alabanza, de adoración. Y ya sigue la palabra que sé que va a ser de muchísima bendición. Espero que cada uno esté atento en sus casas, que abran su espíritu para que puedan recibir la palabra, pero sobre todo que podamos aplicarla, que tanto usted que está en su casa como los que estamos en este lugar podamos aplicar la palabra a nuestras vidas, que se vuelva rema, porque debemos de ser oidores y hacedores de lo que el Señor nos pide. Entonces esta noche tenemos con nosotros un hijo de la casa que va a compartir. Sé que es una palabra de mucha bendición. Espero que cada uno reciba en el espíritu. Y como les digo siempre, si les da sueño, están desconcentrados, no hay problema, se paran, van y toman agüita, vuelven. Y para usted que está en su casa, igual también es válido. Va a la cocina, se sirve un vaso de agua bien frío para que no se pierda nada de la palabra de bendición que hay en esta noche. Padre, hoy te doy muchas gracias, Señor, por la vida de Sigifredo, un hijo, Señor, de esta casa. Te pido, Espíritu Santo, que tú tomes, Señor, su vida, que tome sus labios y que Él nos hable, Señor, lo que tú has revelado a su vida. En el nombre poderoso de Jesús pido que la gracia y el favor tuyo, Señor, la revelación que viene de ti, estén hoy sobre su vida y que la palabra sea rema para cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Qué alegría estar acá otra vez. Qué bueno verle a cada uno de los que vinieron. Para mí es un privilegio verle. Como dice la palabra, qué bueno, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Gloria al Señor. Los que están en la casa, les bendecimos con paz, con la gracia del Señor. Gracias por conectarse con este ministerio. El deseo de nosotros es que usted reciba una palabra fresca, que lo levante, que le ayude a transformar su vida y que usted pueda crecer en el Señor y tenga lo más importante, que es la salvación. Para iniciar en esta noche, quiero hacer una corta oración. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estoy, aquí está mi vida. Te doy gracias por permitirme estar en este lugar. Gracias por darme el privilegio de poder predicar tu palabra, Señor. Gracias, amado Rey de los cielos y la tierra, por cada hermano que está en su casa a través de Facebook y por cada hermano que está en este lugar. Gracias por permitirles venir. Yo clamo en esta noche que sus vidas sean llenas de tu gloria, que les des más de lo que nos diste ahora, Señor, en medio de la alabanza, en medio de la adoración. Que tu presencia siga moviéndose en este lugar, Señor, así como ahorita lo estaba haciendo, y que a través de la palabra tú me uses, Señor, para que sus espíritus sean avivados. Tú me uses, Padre Santo, para que sus vidas sean transformadas, sean levantadas, Señor. Y que me ayudes, Señor, a dar la palabra que tú tienes para tu pueblo, ni una más ni una menos, Señor. En el nombre de Jesús me rindo a ti, te pido que no sea yo, sino que tú a través de mi vida puedas hablarles a cada uno de ellos en sus casas, Padre, en el glorioso y poderoso nombre de Cristo Jesús. Y que aún, Señor, mientras yo hablo, predico tu palabra, tu espíritu se mueva y haga sanidades, haga milagros, haga maravillas, Señor, que traigas quebranto, que traiga libertad en el espíritu, que tu gloria se mueva y que tu gloria se manifieste, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, úsame para predicarle como así fueran dos, como si fueran 1000 o como si fueran 2000. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén, Padre Santo. Bueno, creo que aquí hay algunas personas, y no sé si en Facebook deben haber uno que otro que no han estado en todas las predicaciones. Entonces vamos a hacer un pequeño recorderis.
porque estos días también el Espíritu Santo ha estado haciendo algunas cosas acá y no hemos hecho transmisión en el Facebook. El Señor ha cambiado la agenda porque Él es experto en hacer eso. Él no es desordenado, sino que cuando tiene que hacer algo, Él cambia los planes nuestros por los suyos. ¿Y a quién le gustan más los de Dios que los de los hombres? A mí me gustan más los de Dios, los prefiero. Estos días teníamos un tiempo de alabanza, de adoración y ministración, que no hubo transmisión en Facebook. O mejor, íbamos a transmitir un pedacito y empezamos a ministrar acá y el Espíritu Santo se tomó el tiempo de la predicación, y a mí me pareció mejor ese tiempo que haber predicado, porque inclusive me tocaba a mí, me correspondía hacer a mi tiempo, pero mi tiempo cuando Dios lo necesite, que lo use, porque yo me lo gocé y me lo disfruté, y es mejor sentir su gloria que escuchar la palabra. Obviamente la palabra la necesitamos para alimentarnos, pero su gloria no se compara con nada, mis amados. Entonces, hemos venido hablando de la consagración en muchas áreas de nuestras vidas. Andrés nos hablaba de que hay cosas a las que nos consagran, que son cosas malas, o cosas a las que nosotros mismos sin saber nos consagramos. Y que consagrarnos, ¿quién recuerda qué significa consagración? Consagración es parecido a santidad, apartarme de lo malo o dejar de ser un uso normal, común, para un uso excelente, y en este caso para Dios. Hacer lo que yo hago bien para Dios, en un área o en las áreas que yo tenga que cambiar en mi vida. Este es año de consagración para ver resultados y bendición, y por eso estamos metidos ahí. Consagrar cada área de nuestras vidas, mis amados, que estemos débiles. Cada uno tendrá su área: el área sexual, el área económica, la mente, el corazón, los hijos, muchas áreas. Cada uno de nosotros sabemos, y los que tenemos varias nos toca desatrasarnos, y más duro todavía. Entonces venía hablando Andrés que es necesario que a través del Señor rompamos con todas esas maldiciones generacionales a las que fuimos consagrados, porque por nuestros ancestros pudimos haber sido consagrados. Un recorderis corto. Luego yo prediqué de la consagración de la voluntad y hablaba de Jesús. Jesús es el máximo ejemplo de consagrarle la voluntad al Padre, porque Jesús siempre dijo: yo no hago nada por mí mismo, todo lo que yo hago lo he hecho porque lo he visto hacer al Padre. Jesús llegó un momento en que en su humanidad no quería ir a la cruz en el Getsemaní, y todos lo sabemos, pero él dijo: Padre, que sea tu voluntad y no la mía. Lo hizo 3 veces. Fue y lloró y dijo: Padre, que sea tu voluntad y no la mía. Lloró lágrimas, sudó sangre, pero al final la voluntad del Padre fue la que él hizo. Y eso es lo que siempre tenemos que buscar nosotros: consagrar esa área nuestra, la voluntad, que sea la voluntad del Padre y no la nuestra. Luego hablábamos de consagrar la conciencia y hablábamos de José. José consagraba su conciencia. ¿Por qué? ¿Qué es conciencia? Saber lo que yo estoy haciendo, saber por qué lo estoy haciendo y saber para qué lo estoy haciendo. Entonces José desde pequeño tuvo sus sueños, vio que Dios le reveló que se iban a inclinar sus hermanos y sus padres a él, que él iba a ser grande y sus hermanos y sus padres iban a rendirle reverencia. Por causa de eso sufrió, pero él siempre tuvo presente quién era, y todo lo que hacía lo hacía bien. Él se consagró en la conciencia porque él sabía que era diferente, que él era un hijo de Dios, que él era un siervo de Dios. Y todo lo que hizo siempre lo hizo bien, consciente de hacia dónde iba, de que Dios una vez le mostró que él iba a recibir esa reverencia y que iba a estar en un lugar alto, y llegó allá a pesar de ser vendido, a pesar de sufrir, a pesar de que primero estuvo en la casa de un general, que todo lo de él prosperaba, pero que luego de eso lo llevaron a la cárcel. Estuvo en la cárcel se volvió el dueño del patio. Acá en Colombia, ¿saben cómo es?
¿Qué significa eso? En la cárcel él era el que mandaba, le dieron la confianza para mandar por encima de todos los presos. Dios lo usó, lo sacó de allá y lo volvió rey del mundo, porque en ese entonces el mundo estaba dominado por Egipto. Entonces, consagrar nuestra conciencia, saber qué es lo que estamos haciendo para Dios, saber hacia dónde vamos en Dios, eso es lo que necesitamos. Nuestra conciencia que esté consagrada. Yo tengo que saber qué estoy haciendo para Dios. Yo tengo que saber quién soy en Dios para poder ir en pro de eso, y que el enemigo no me aparte ni a derecha ni a izquierda, ni mi carne me aparte ni a derecha ni a izquierda. Amén. También hubo otra predicación que fue cuando estaban en el retiro, y es la consagración del servicio y la alabanza. Y hablábamos de Obed-Edom. Obed-Edom no es un hombre que casi no se menciona en la Biblia, pero ese hombre tuvo una experiencia preciosa. David traía el arca de Jehová hacia nuevamente a Jerusalén, porque los filisteos se la habían robado. Y cuando la presencia de Dios está en un lugar donde hay pecado, ese lugar no recibe bendición, ese lugar sufre las consecuencias. Ellos sufrieron la consecuencia de andar en idolatría, en pecado, y tener la presencia de Dios allá, porque con la presencia de Dios no se juega. Y a causa de tener la presencia de Dios en el lugar donde no estaba, ellos recibieron maldición, tuvieron tumores, todos se enfermaban de tumores y hubieron pestes. Ellos dijeron: no queremos tener esa arca acá, porque cuando andamos en pecado y en maldad y nos volvemos impíos y nos ponemos a jugar a que sí y a que no, hay consecuencias de nuestros actos, hay consecuencias de lo que hacemos, mis amados. Nadie puede jugar con la presencia de Dios. Puedes pecar, y no estoy diciendo que tenga licencia para hacerlo, pero la palabra es clara, y mientras estemos en la carne tenemos tentaciones. Pero puede que tú peques porque no sé qué pasó, pero no puedes jugar con la presencia de Dios pecando y viniendo, porque estás jugando con Dios. La presencia de Dios no es para jugar. Nosotros tenemos el Espíritu Santo aquí adentro. Él merece un lugar de honra, un lugar limpio, un lugar hermoso, donde Él pueda deleitarse, donde nos pueda usar, ser unos vasos de honra para Él, donde Él pueda deleitarse en su Hijo, en el cual habita. Pero si nos ponemos a jugar con la presencia de Dios, quizá conozcamos de Dios. No sé cómo esté tu vida espiritual hoy, pero si empiezas a jugar al cristiano y al mundo, mi hermano amado, mi hermano que me ve en Facebook, mi hermano que está acá, puede pasar lo que le pasó a Israel. Puede venir el proceso, puede venir el trato, y así por el estilo las cosas se pueden ir volviendo más difíciles, porque con la presencia de Dios no se juega. Los filisteos lo experimentaron. Entonces, un Usa, que era un sobrino de David, cuando llevaban el arca por cierto lugar, se tambaleó el arca y él puso su mano para que no se cayera. Inmediatamente la gloria de Dios lo consumió. Porque recuerden que el sacerdote solo podía entrar una sola vez al año. Se tenía que santificar todo el año para poder entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Y Usa no era un sacerdote, no fue santificado para esa labor y puso su mano. Por eso cuando jugamos con la presencia de Dios, puede consumirnos su gloria. Él está lleno de amor, Él no es un Dios malo, pero Él quiere que vivamos una vida en santidad, porque el pecado nada tiene que ver con la santidad que es Dios. Entonces dejaron el arca en la casa de Obed-Edom, y dice la palabra que en 3 meses que estuvo el arca de Dios, o sea la presencia de Dios en la casa de Obed-Edom, todos sus bienes y su familia fue prosperada. Y fue tan prosperado que David se dio cuenta de eso, inmediatamente fue por el arca de Dios para llevarla nuevamente a Jerusalén. El arca antes de eso había estado 20 años
después de que los filisteos la habían traído, había estado 20 años en un lugar que fue en la casa de otro sobrino de David, del rey David, y no pasó nada. Pero cuando la casa, algo especial tenía Obed-edom, porque cuando llegó el arca a esa casa, todo floreció, todo prosperó. Ese hombre era un hombre consagrado, porque después de que todo fue prosperado, lo vemos más adelante, de portero, de adorador, inclusive tuvo el honor de guardar los instrumentos de honra, que son los instrumentos de oro que se usan en el lugar santísimo, que también en el Antiguo Testamento, si los tocaban otros que no fueran del linaje de Aarón, eran también consumidos por la gloria de Dios, porque era algo santo. Mi hermano, usted y yo somos algo santo, apartados para Dios, consagrado para Dios. Entonces este hombre, después de eso, lo vemos adorándolo, lo vemos en el de portero, lo vemos haciendo de todo. Ese hombre consagró su vida, su servicio y su adoración a Dios, porque cuando la gloria de Dios entra a tu casa, todo cambia y solo vas a querer estar en su presencia, solo vas a querer danzar, solo vas a querer adorarlo, solo vas a querer servirle por amor, por pasión, vas a querer estar haciendo lo que Él te diga que hagas, vamos a querer estar ahí todo el tiempo. Amén. Y ahora, ya que tenemos todo ese contexto, venimos aquí a esta predicación corta que se llama Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Igual Pablo fue el que dijo esto. Pablo era el que perseguía a los cristianos, a los hijos de Dios. Pablo era parte del Sanedrín. El Sanedrín eran todos los sacerdotes que tomaban las decisiones en el pueblo de Israel. Ahí estaban los escribas, que eran los que escribían la Biblia. Para los que están nuevos en el Evangelio, no sé cuántos que estén bebés en el Evangelio estén aquí, pero quiero ser claro para que puedan entender. Entonces, el Sanedrín era un lugar donde estaban fariseos, que era una corriente religiosa judía que había en ese entonces, saduceos, que era otra corriente que creían, tenían unas diferencias, pero eran sacerdotes, y estaban los escribas, que eran los que escribían la Biblia, eran los que más Biblia sabían en ese entonces. Pablo pertenecía a ellos. Luego viene Cristo. Cristo hace todo lo que ya sabemos que hizo, nos da vida, nos da salvación, y quedan los apóstoles empiezan a predicar la palabra, y viene Pablo a perseguirlos. De ese Pablo le voy a hablar. Pablo, el que perseguía a los cristianos. Pablo, el que vio morir a Esteban, que inclusive yo me atrevo a decir que él era el que comandaba esa cuadrilla, porque Pablo dice más adelante la palabra que el Sanedrín le tenía toda la confianza a Pablo para perseguirlos. Eso está en una carta paulina, más adelante dice. En Hebreos lo dice. Ese Pablo, que luego cuando iba camino a Damasco, tuvo un encuentro con Dios. Ahí Dios lo toma, lo trata, lo transforma, y empieza Pablo a hacer un montón de cosas, empieza a predicar la palabra. Inmediatamente después de que Pablo fue transformado por la gloria de Dios, él quedó ciego. Luego mandaron a un hombre de Dios, Dios le habló a otro hombre para que le devolviera la vista y le dijera que él iba a transformar a los gentiles. Luego Pablo empieza inmediatamente, que es transformado por Jesús, empieza a creer en Jesús, y ya no es un persecutor de la iglesia, sino que obra a favor de la iglesia. Ese Pablo que dijo: ya no vivo yo, mas vivo Cristo en mí. Voy a enseñarles para que entiendan por qué él lo dijo. Luego de eso va Pablo a los judíos y empieza a predicar la palabra, dice la palabra que va donde sus hermanos los judíos y les dice que Jesús es el Mesías que estaban esperando, que era el Salvador. Y dice: después de muchos días decidió el Sanedrín matar a Pablo, y luego estaba Pablo resguardado porque lo iban a matar.
Ese Pablo que por predicar el evangelio inmediatamente conoció de Cristo, empezaron a buscar matarle. No le importó que lo fueran a matar, él siguió predicando el evangelio. Lo tuvieron que sacar por la noche en una canasta por los muros de la ciudad para que se pudiera escapar. Ese Pablo que después lo vemos que entra a otra ciudad, lo apedrean porque está predicando la palabra de Dios, y dice la palabra que lo dejaron como muerto y que lo sacaron fuera de la ciudad. Ese es el Pablo que dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Escuchen muy bien, esa palabra pesa mucho. Yo últimamente, de un tiempo para acá, en este año de consagración y el tiempo que llevo de proceso hacia acá, he aprendido que uno tiene que prestar mucha atención en lo que uno habla. Mi hermano amado, si usted es de los que le gusta decir: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, lo dice con pasión, bueno, amén, se lo respeto. Pero desde que un día estaba orando en mi casa, esta predicación lleva como 6 meses en mi espíritu. Estaba orando en mi casa, clamando al Señor. Cuando yo digo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, porque yo era de los que decía: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Yo me creía un angelito y que volaba casi. Me faltaban las alas. Pero cuando ya tenía conciencia de ver qué es lo que yo hablo y que lo que hablo lo tengo que vivir, Dios mío, yo estaba orando y el Señor ahí mismo me trajo eso. Empecé yo a ver: Señor, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pero estaría dispuesto a morirme como Pablo. Si a veces le vamos a predicar a alguien y nos da pena, si a veces el Señor nos manda a decirle algo a alguien y no se lo decimos como el Señor nos manda a decírselo, sino a nuestra manera, entonces ¿vive Cristo en mí? Si no estamos dispuestos a dejar nuestro tiempo por predicar el evangelio, si nos dicen no y desistimos, Dios mío, empezó el Señor a mostrarme, a traer conciencia, más conciencia a mi vida. De eso les hablo esta noche. Ese Pablo que a pesar de quedar como muerto, y si dicen como muerto, a los que les voy a traer todo el contexto para que puedan entender. A los que eran blasfemos, o sea, hablaban cosas que no eran de Dios, y predicar de Cristo en ese entonces se consideraba blasfemia. O sea que a Pablo lo apedrearon por blasfemo. A esos blasfemos no los apedreaban para aporrearlos, los apedreaban para matarlos. Y si Pablo, dice la palabra, que lo dejaron medio muerto a las afueras de la ciudad, es porque el que estaba escribiendo era un cristiano, no un judío, porque el judío creyó que estaba muerto, si no, no lo hubieran dejado ahí tan campante. Entonces lo que hicieron los apóstoles, luego dice la palabra que vienen los apóstoles y oraron por él, y Pablo se incorporó. O sea, Pablo estaba muerto prácticamente. Ahí lo que hizo el Señor fue un milagro de resurrección prácticamente con Pablo. Pero eso no es lo mejor. Lo mejor es que dice que al otro día Pablo se levantó a predicar el evangelio. Mi hermano, si usted y yo nos cogen a piedra y nos dejan medio muertos, yo le digo a usted que usted piensa por ahí 3 años para ir a predicar la palabra. Necesitamos que realmente Cristo se vuelva vivo en nosotros. Decir: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, eso tiene un peso tremendo. Ese Pablo, el que le dijo a Timoteo: conquístate a ti mismo, porque entendía que la primera batalla que hay que ganar es acá. Cuando usted y yo, mi hermano amado, nos conquistamos a nosotros mismos, ahí sí, Cristo puede vivir en nosotros.
Porque cuando nos conquistamos aquí a nosotros mismos, dejamos que Cristo sea el que viva, que Cristo sea el que obre, que Cristo sea el que nos dirija en todo. Ese Pablo el que le reveló todo acerca de Cristo a la iglesia. Hoy todo lo que hacemos usted y yo, mi hermano amado, es gracias en gran parte a Pablo. Casi todo lo que sabemos de iglesia, de congregación, es gracias a Pablo. Pablo que no estuvo con Cristo, pero eso es lo que lo hace el apóstol. Y eso es lo que lo tenía convencido de que él era apóstol. Él dijo: Cristo me reveló esto a mí. Yo no estuve con él, pero él se reveló a mi vida. Él me ha dicho todo lo que yo les escribo. Ese Pablo el que le decía a los hermanos que a los que se crean maduros tengan paciencia con los inmaduros, cuando hablaban de comer carne o cosas así, a los que lo han leído. Ese Pablo el que le decía a Timoteo que se conquistara a sí mismo. Ese Pablo que le dijo también a Timoteo que no tuviera nadie en poco su juventud, porque Pablo sabía que lo importante era que el Espíritu Santo nos llenara, y no importando la edad, si estabas lleno del Espíritu Santo y te conquistabas a ti mismo, podías transformar el mundo como él lo hizo. Ese Pablo que se fue y recorrió todo el mundo entero de ese entonces, que era Asia, Europa, África. No sé si Oceanía en ese entonces estaba descubierto, pero le aseguro, mi hermano, usted que me ve en Facebook, si Pablo supiera que América existía, se venía para acá y trastornaba este lado de acá también. Por eso él decía: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Por qué lo decía? También porque él nunca se movió por sus propios deseos. Pablo siempre iba guiado por el Espíritu Santo de Dios. Él dice en todas las cartas: quiero ir a ustedes pronto, pero si Dios me lo permite, tengo que hacer primero esto que Dios me dijo que hiciera. Pero les mando paz del Señor, hagan esto, hagan lo otro. Y todo lo que Pablo le dijo a la iglesia era porque el Espíritu Santo le decía que hiciera, porque Cristo mismo le enseñaba lo que debía hacer. Por eso Cristo vivía en él, por eso ya no vivía Pablo. Él dijo: lo que sufro ahora en la carne, lo sufro por el Hijo de Dios. A Pablo no le importaba cuánto tuviera que sufrir, ni si lo mataban o no, o qué decían, porque era vivo Cristo en él. Era Cristo el que ponía la fuerza. Su voluntad estaba totalmente dominada por Jesús. Él lo llevaba, y si tenía que aguantar lo que fuera, lo aguantaba. Ese Pablo tan maduro que ni siquiera recibía las ofrendas de su iglesia. Bueno, en gran parte porque los de Tesalónica eran los que lo patrocinaban sus viajes misioneros, pero él siempre donde llegaba hacía tiendas, porque él sabía hacer tiendas, carpas, para solventarse él mismo. Ese Pablo, por eso él decía: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ese Pablo solo fue guiado por el Espíritu Santo, guiado por Cristo. La voluntad de Pablo no era la suya, sino la voluntad de Cristo a través de él, mis amados. Por eso Pablo podía decir: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ese Pablo que le mandó la carta a los hebreos, donde le revela desde Abraham hasta Jesús por qué ellos debían recibir a Jesús como su Mesías. Toda esa revelación estaba en Pablo, porque lo había estudiado, pero luego lo de Cristo, Cristo mismo se lo enseñó. Y Pablo decía, era tanta la vivencia de Cristo en su interior, que Pablo decía: quisiera ser yo en lugar de mis hermanos los judíos. Eso lo habla en Romanos. ¿Cuántos de nosotros nos ponemos en ese lugar? Señor, si fuera posible que yo me perdiera, pero que se salvaran mis hermanos, o este pueblo, esta ciudad donde estamos. Ahí es donde vemos qué tanto vive Cristo en mí, qué tanto hemos muerto. En cambio nosotros, mis amados,
lo que les decía ahorita, nos da pena, nos da vergüenza el que dirán. O si nos hablan mal, dejamos de hacer lo que estamos haciendo. O paramos y avanzamos, paramos y avanzamos, somos inconstantes. O nos gobierna todo lo que Pablo nos dijo: apartados de ustedes, la gritería, todas esas cosas que Pablo nos decía. Pablo, o sea, era tanta la vivencia de Cristo que él mismo decía, él escribió de todo cómo debían vivir los esposos, cómo debíamos comportarnos con los que no eran de Cristo. Era Cristo mismo hablando a través de Pablo, mis hermanos amados. Entonces su voluntad entera estaba consagrada a Jesús. Esa palabra la encontramos en Gálatas 2:20. Donde dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, se entregó a sí mismo por mí. Eso dice Pablo. Pablo sí la cogió como era. Pablo dijo: Dios mío, Jesús dio su vida por mí, yo doy la mía por él. Pablo mismo decía: es poco mi vida si ya Cristo lo dio todo por mí. Si es necesario me muero, parafraseado, porque así no lo vas a encontrar en la Biblia. Pero Pablo decía: si es necesario me muero por causa de aquel que me amó primero. Ese sí podía decir: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Si quieres decirlo como grito de batalla, te sientes débil, dile: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pero tenemos que empezar a vivir eso, mis amados. Muchas veces nos sirve como grito de batalla cuando nos sentimos débiles, cuando sentimos que no somos capaces, o cuando viene la tentación, o cuando viene el pecado a nuestras vidas. Ay, si lo quiero usar como grito de batalla, mi hermano, se vale, con tal de que no caiga en pecado. Amén. Pablo, su conciencia la tenía consagrada. O sea, Pablo hizo esas tres cosas: consagró su voluntad, consagró su conciencia y consagró su adoración y su servicio a Dios. Ya vimos que la voluntad de Pablo estaba totalmente consagrada. Pablo hacía simplemente lo que el Espíritu Santo le decía que hiciera. Pablo iba para un lugar y la palabra muestra, pero el Espíritu Santo nos dijo que fuéramos hacia otro lado. Cuando iba para Asia, el Espíritu Santo le dijo: no vayas a Asia, vete para otro lugar. Y Pablo se fue para otro lugar. Aún el día de su muerte, Pablo, que ya sabía cuando Dios hablaba, se fue derechito. Aleluya, Señor. Espíritu Santo, levántanos, úsanos, concientízanos, Señor amado, en el nombre de Jesús. Pablo consagró su conciencia, sabía lo que estaba haciendo y por qué lo estaba haciendo. Ese Pablo decía: yo no pretendo haberlo alcanzado ya, sino que prosigo hacia la meta. Voy corriendo la carrera, la buena batalla de la fe. Pablo es el que nos revela la armadura de Dios. O sea, casi todo lo que sabemos de batallar por Cristo lo sabemos por Pablo. Pablo también consagró su alabanza y su servicio a Dios. Vamos rápidamente a Hechos 12, del 22 al 40, aunque ya todos lo sabemos. Espíritu Santo, cuando lo tengan me dicen amén. Hechos 16, del 22 al 40.
aunque creo que por el tiempo que tenemos, los que están apuntando, apúntenlo. En sus casas, los que lo estén apuntando, apúntenlo, por favor. Pero esta historia ya la sabemos todos. Estaban Pablo y Silas predicando el evangelio, fueron encarcelados. Dice la palabra que lo metieron en la última celda y estaban amarrados con cadenas de los pies y de las manos por servirle a Dios. Pero en ese momento, en el peor momento en uno de los peores, porque ya lo habían apedreado, en uno de los peores momentos, Pablo lo único que hizo es: a mí no me importa dónde esté, a mí no me importa cómo esté, Cristo es mi vida, yo le voy a adorar, mi servicio se lo he entregado a Él. Y empiezan a alabar y adorar al Señor en la cárcel. Y dice que la cárcel tembló, que todos los cimientos de la cárcel fueron movidas, que las rejas se abrieron y que ellos quedaron libres. Pablo también consagró su alabanza, su servicio al Señor. Pablo sabía lo poderoso que era adorar al Señor, porque cuando adoramos al Señor se rompen los yugos, se rompen las cadenas, se derriban las murallas. Y entre más lo alabas es porque más lo conoces. Entre más lo alabas, Él más viene a tu vida, te da fuerzas, te levanta, cambia nuestro ambiente alrededor. Pablo también entregó su alabanza y su adoración a Dios. Aunque estaba en el peor momento, lo alabó, lo adoró, lo exaltó. Y vemos cómo Dios lo respaldó. Los yugos se rompieron, las cadenas se rompieron. Y Pablo y Silas fueron libres para seguir predicando la palabra del Dios Todopoderoso, que es tu Dios, que es mi Dios. El Dios que tenemos, el Dios que nos da vida y el Dios que tenemos que predicar, mis amados. Tenemos que decirle cada día: Señor, ya no quiero más de mí, ya no quiero que me dé pena, Señor, predicar tu palabra. Ya no quiero, Señor amado, hablarle mal a mis hijas. A mí a veces se me chispotea con mi hija. Yo en esa lucha estoy. Por eso es que no volví a decir ya no vivo yo. Todos los días le digo: Señor, ayúdame, dame sabiduría para guiar a mi hija, dame sabiduría para instruir a mis hijas. Necesito que me ayudes, porque a veces nos encontramos sin recursos, sin saber cómo hablarles, sin saber qué decirles para las situaciones de sus vidas. Y así en cada área, dígale: Señor, yo necesito en esta área morir a mí mismo. Señor, necesito que tú me cambies. Yo ya no quiero vivir yo mismo en esa área. Yo quiero que tú vivas en mí en esa área. Yo quiero que tú me transformes cada día, para poder un día llegar a decir: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Quiero tener la valentía para llevar tu palabra. Quiero tener la valentía para predicarle al perdido, para sufrir dolores de parto como Pablo los sufría, porque Pablo sufría dolores de parto. Es porque el amor de Cristo, el mismo amor que Cristo tenía en la cruz para darse por nosotros, es ese amor que Pablo tenía por cada ovejita que había alcanzado con la predicación del evangelio. Tenemos que decirle: Señor, levántame, quiero hacer tu voluntad, quiero ir a la mies. La mies es mucha, Señor, y yo qué estoy haciendo por esa mies. Papá, te necesito. Quebrántame, rompe lo que tengas que romper en mi vida para poder vivir una vida real en ti, para que tú te hagas real en mi vida, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Pablo vivía una consagración total a Dios, donde el Espíritu Santo lo llevaba. Allá estaba Pablo, pero él siempre estaba haciendo la voluntad de Dios. Su alabanza, todo era de Dios. Y si quieres decir: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, es necesario que estés muerto, que estemos muertos. Si queremos decir: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, mis amados, es necesario que se consagre todo nuestro ser al Señor. Van a haber cosas que se nos van a dificultar, pero con el Espíritu Santo todo es posible. Entre más le busquemos, más áreas de nuestras vidas van a ser tratadas, y más va siendo Cristo en nosotros que nosotros mismos. Y vamos a ver su mano en cada área de nuestras vidas, en el empleo, en todo lugar. Porque no podemos servirle a dos señores. No podemos servirle a Dios y a Sigifredo. No puedo servirle a Dios y dile tu nombre. Amén.
Dile, Señor, pero díselo con todo el corazón. Dile, Señor, yo no puedo servirle a dos señores. No puedo servirte a ti y servirme a mí. Ayúdame a morir a cada área de mi vida que no me deja servirte a ti. En el nombre de Jesús te lo pido. Quiero morir a mí mismo. Quiero morir a mi carne. Quiero morir a mi pecado. Quiero morir a todo aquello que no te pertenece a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Otra persona que pudo decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, pero no lo dijo con su boca, sino con su vida. Vamos a verlo en Hechos 7. Hechos 7:57. Estamos hablando del primer mártir de la fe. Y ustedes se preguntarán, pero él no dijo nada. Pero los hechos hablan por sí solos. Estaba Esteban, que empezó sirviendo las mesas, ayudándole a los apóstoles con los nuevos convertidos, porque ellos repartían la cena y tenían todo en común, dice la palabra. Los apóstoles dijeron, nosotros ya no podemos dedicarnos más a esto, estamos perdiendo el tiempo valioso de la oración y de la intimidad con Dios, y es más importante eso que servir las mesas. Y dicen, llamen a 7 llenos del Espíritu Santo para servir las mesas. Y entre esos estaba Esteban. Y este Esteban empezó sirviendo las mesas, pero era un hombre tan lleno del Espíritu Santo que luego lo vemos de evangelista, predicando la palabra. Y aquí en este momento que nos narra la palabra de Dios en Hechos 7, estaba él delante de los judíos diciéndoles de a dónde venía Jesús, haciendo lo mismo que Pablo hizo en Hebreos. Mejor dicho, Esteban, antes de que el libro de Hebreos se escribiera, él ya lo habló. Y dice el verso 57, entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, porque los que morimos en Cristo no morimos, sino que dormimos, esperando la venida de nuestro Salvador. Esteban dijo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. ¿Por qué lo dijo con su vida? Porque estuvo dispuesto a ir hasta la muerte, a servirle a Cristo, a negarse a sí mismo, a que podía seguir viviendo quién sabe cuántos años. Esteban era joven y dio su vida por la predicación del evangelio. Dio su vida para que Cristo fuera conocido, y fue tal el impacto que tuvo esto, que esa fue una de las cosas que hizo que Pablo entrara en conciencia, porque más adelante dice que él se acuerda cuando Esteban, que predicaba la palabra, murió apedreado. Esteban fue un hombre que dijo, ya no vivo yo. No lo dijo con su boca, lo dijo con su vida. Mis amados, vale la pena que cada día vayamos a las rodillas y le digamos al Señor, Señor, yo no quiero vivir más. Tenemos que cansarnos de cada cosa que
que vemos que está mal. Y si en nuestras vidas no vemos el pecado que tenemos, clamemos cada día al Señor: Espíritu Santo, revélame aún los pecados ocultos que hay en mi vida, revélame qué tengo que cambiar en mi carácter, en mi forma de mirar, en mi forma de hablar. Hay tantas cosas que tenemos que cambiar, mis amados, para que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Muchas cosas que inclusive van más allá del pecado. Hay cosas que ni siquiera son pecado, pero van a hacer que alguien no conozca a Cristo. Una actitud, una palabra, una mirada puede ser piedra de tropiezo para alguien. Y nuestra mirada debe ser una mirada de amor, de compasión, no de enojo, de rabia, no una mirada altiva, orgullosa. Si nos vamos dando cuenta por qué es tan duro decir: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Hay que consagrar cada área de nuestras vidas, y aunque sea duro, porque este año de consagración ha sido, díganlo ustedes, ha sido duro, pero ha sido bueno, ha sido buenísimo. A mí me ha encantado. Ha sido muy difícil para mí. Hay muchas áreas en mi vida que Dios ha tenido que trabajar y que sigue aún trabajando, pero he visto cómo en cada área que me he consagrado, el Señor me ha dado la victoria, me ha dado conciencia y me ha podido enseñar, o he podido aprender mejor, que todo ese tiempo, aunque fue difícil, después de que pasa uno el proceso, siente uno libertad, y cada proceso que arranca, ya lo arranca con más gozo. Y cada que un área de nuestra vida la consagremos y tengamos la victoria, quizá va a aparecer otra. Porque como dicen nuestros pastores, o más bien la pastora, ninguno de nosotros somos producto terminado. O como dice la palabra, sufrimos en esta carne hasta que venga Cristo. Y ahí seremos totalmente perfeccionados, para los que quieren ser más bibliocéntricos. Entonces, mis amados, esa es mi invitación en esta noche. Y esa es la palabra que el Señor me dio para mi vida y para sus vidas. Que consagremos la voluntad, la conciencia, nuestra alabanza y nuestro servicio. Pero que además de eso empecemos a decirle: Señor, muéstrame qué tengo que cambiar, muéstrame qué tengo que consagrar, hasta que podamos decir como Esteban y podamos decir como Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Crucificado estoy juntamente con Cristo. Hay que crucificar cada día la carne. Hay que crucificar cada día nuestro deseo. Hay que crucificar cada día el yo, el ego, la altivez, el orgullo, todo eso. Y después vamos a entender con la conciencia que lo que sufrimos en la carne, como dice ahí el texto, esos sufrimientos para nosotros en el Espíritu son buenos, porque estamos agradando al Hijo de Dios, y a eso fuimos llamados, mis amados, a darlo todo por Él, a morir, a negarnos a nosotros mismos para que pueda vivir Cristo, y un día poder decir: Padre, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Así sea al final de la carrera. Pero si tú empiezas desde hoy a consagrar cada área, te aseguro que vas a ir yendo cada día más y más y más pareciéndote a Cristo. Cada día más vamos a ir tomando la imagen del Cristo, del Dios vivo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias. Gracias por mis hermanos, gracias por este tiempo, gracias por permitirme predicar tu palabra, Señor. Gracias por esta enseñanza. En el nombre de Jesús, gracias por amarnos tanto, Rey de los cielos y la tierra. Yo bendigo a cada hermano que hay en Facebook. Yo clamo, Padre, que tú bendigas sus vidas, que tú les guardes, que aquellos que no te conocen, Señor, puedan ver que vale la pena consagrar sus vidas a Cristo, porque no es solamente morir por morir, es vivir
una vida eterna, y en cada área que consagremos a Cristo, aunque sea difícil, nos va a llevar a vivir en más plenitud, y las cosas del mundo no van a ser las que nos van a llenar, sino que van a ser las cosas de Dios que están dentro de nosotros, que les van a permitir tener una paz constante, una paz que no compra el dinero, una paz que no compran las joyas, una paz que no compran las drogas, una paz que no compra el sexo, una paz que no compra el licor. Yo no sé si hay alguien en Facebook que no conozca a Cristo, pero si tú consagras tu vida a Él de verdad, Él te va a dar la verdadera vida que has estado buscando, la vida que no da ningún vicio ni ninguna cosa de acá de la tierra, porque el eterno y poderoso Dios se hizo hombre y Él es real. Él vive en mi vida, me ha dado paz, gozo, una familia. Todo lo que tengo es por Él y te lo puede dar a ti. Padre, en el nombre de Jesús, clamo, Señor amado, que tú nos ayudes a consagrarnos cada día más, que tú nos ayudes a morir cada día a nuestro parecer, que nos ayudes a morir cada día a decir o a querer hacer las cosas como nos parece, porque vemos cuán poderoso es decir: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, así como lo dijo Esteban con sus hechos. Porque quizá los cristianos que les daba miedo recibir a Pablo cuando se convirtió Pablo, porque Pablo los perseguía para matarlos, ese Pablo fue transformado por el testimonio de Esteban. Y quizá hoy en día pueda ser Timochenko, o quizá hoy en día por ese testimonio nuestro pueda ser cualquier persona armada y que haga daño, y que nuestro testimonio de estar dispuestos a darlo todo aunque nos digan bobos, porque nos da a veces pena que nos digan bobos, y digo esta palabra con todo respeto, porque es una palabra del argot popular aquí en Colombia, porque también sé que nos ven en otros países. Nos da pena quizá que nos digan bobos. Los bobos son personas que, pues para nosotros, cuando nos dicen bobos, es que estamos perdonando aunque nos hagan daño, estamos amando aunque nos rechacen. Bueno, una persona boba le dicen a una persona que le hacen y le hacen cosas y ahí sigue la persona. Entonces yo te pido, Padre, que nos ayudes a morir a nosotros mismos, para que en la casa, en la universidad, en el colegio, vean que somos diferentes, y que muriendo a cada área de nuestras vidas ellos vean que hay algo diferente, que es Jesús, que da vida eterna, y que así como Pablo, que le hacía daño a la iglesia, en parte fue transformado por el testimonio de Esteban, y luego él pudo decir: ya no vivo yo y Cristo vive en mí. Que en tu trabajo o en mi trabajo, en la escuela, en la universidad, en el colegio, a través de nuestro testimonio y de negarnos a áreas en nuestras vidas, alguien pueda tomar ese ejemplo y luego él pueda decir: una vez yo conocí a alguien allá en mi trabajo o en mi escuela o donde tú estás, que aunque le hacían cosas, él siempre perdonaba, él siempre amaba, él siempre tenía una frase de amor, que aunque sufrió muchas cosas en su vida, se consagró a Jesús, y por eso yo lo conocí y hoy llevo la palabra al resto del mundo, porque conocí que hay uno que es real, y me consagré a Él y pude decir: ya no vivo yo, sino que Él vive en mí. Por eso hoy estoy aquí, que alguien pueda decir eso a causa de tu testimonio y del mío. Y yo te pido, mi amado hermano, en el nombre de Jesús, que esta noche te lleves esta palabra en tu espíritu, y antes de acostarte empieces a hablar con el Espíritu Santo y a decirle: Señor, yo quiero que otros, a causa de negarme a mí mismo y querer decir: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, puedan ser unos Pablos que trastornen esta ciudad,
que trastornen el mundo entero. Oh papá, yo te doy gracias. Y te doy gracias, Espíritu Santo, porque estás sanando corazones. No te sientas culpable, sino que aprovecha esta palabra para levantarte con fuerza en el Espíritu y hacer lo que Dios te llamó a hacer. Así te sientas pequeño, así te sientas pequeña. No es lo que tú puedas hacer, es lo que Dios puede hacer a través de ti. Porque cuando Él es el que vive, Él es el que obra. Te doy gracias, Espíritu Santo. Te doy gracias, papá, en el nombre de Cristo Jesús.